Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de psicología y coaching con PNL. Soy Isabel Aranda y soy la coordinadora del grupo de trabajo de psicología y coaching que organiza estas jornadas. Y antes de presentaros a nuestro ponente, quería comentaros que estas conferencias las estamos haciendo todos los meses y a los cuales estáis invitados. Es una de nuestras actividades que hacemos de cara a esta difusión e investigación sobre la figura del psicólogo coach. La mayoría somos psicólogos y algunos somos coaches, así que estamos trabajando sobre eso, qué elementos diferenciadores tiene la figura del psicólogo coach. En ese trabajo que estamos haciendo, una de las actividades son este ciclo de conferencias, y hoy tenemos yo personalmente tengo el placer de presentaros a Julio César Díaz González, que nos va a hablar de la PNL dentro de este contexto de coaching y psicología, que es el mundo en el que estamos trabajando, en el que estamos explorando. Él me pide que no os cuente todo su currículum, que sea muy concreta, muy breve, porque dice que los diplomas se le caen. Así que os cuento, él es doctor en psicología, licenciado en ICADE, ha sido director de recursos humanos del grupo INI de tecnología, es codirector de GECO, de la consultoría GECO, y además es coach, esto sí que os lo voy a leer, coach ACC por ICF, CACC por ASESCO, y coach profesional senior por AECOP MCC, es decir, que tiene todos los títulos posibles de las asociaciones de coaching. Es una presentación formal de un conferenciante que nos va a hablar de coaching, psicología y PNL. Pero yo, antes de dejar el estrado, me gustaría señalaros también algo. Os presento a una persona increíble. Yo he tenido el placer de pasar un rato con él y me ha impresionado su calidad humana, su dignidad, su respeto hacia las cosas que hace y cómo las hace. Él me decía una y otra vez, con humildad, te lo digo con humildad. Y quiero resaltaros ese valor humano de una persona que también nos va a ofrecer un contenido técnico. Yo creo que cuando tienes una persona como él aquí, para todos es un placer y una oportunidad. Así que sin más, os dejo con Julio César Díaz González. Buenas tardes, ¿se oye, no? La charla de hoy, como es de PNL, voy a intentar aplicar lo que sé de PNL para que sea práctica. Si no hago más es porque no lo sé, pero y todo lo que yo estoy haciendo ahora, además de ser normal, quiero introducirlo también para que forme parte de esta intervención. Os voy a pedir permiso para sentarme un rato, porque me va a ser más fácil poder seguir las transparencias que de pie, y os ruego que me preguntéis, me interrumpáis en cualquier momento, porque esta es una charla para compartir experiencias, teniendo en cuenta que la PNL, en mi opinión, como casi todo en la vida, es una experiencia subjetiva con un modelo y con unas técnicas. Yo había leído muchísimos libros de PNL y tardé bastante en enterarme qué me podía a mí aportar la PNL, y que por mucho que yo os cuente ahora, si no conseguimos tener una cierta experiencia común o que alguien la sienta, y sobre todo a nivel de sensaciones, que para mí, cuando me introduje en este aspecto, era bastante nuevo, porque quizá por mi educación o por mis características personales siempre tendía a ser analítico y no a ser experiencial. Y la PNL me obligó a traducir a sensaciones cualquier cosa. Y luego después he visto con otro tipo de formación, tipo MDR y demás, la importancia que tienen las sensaciones como elemento de cura, como reencuadre de determinadas cosas, y que luego en el coaching, de una manera espontánea, es fácil de aplicar. Como la charla esta se titula Psicología y Coaching con PNL,
Hay 5 palabras, en las cuales las más fuertes son psicología, luego coaching, que es muy alta, y luego PNL, un poquito mayor. Pues voy a hablar un poquito de las 3 y fundamentalmente centrándome en el coaching con PNL. Entonces, sin más, voy a empezar a explicar. Al hablar de psicología, todos estamos de acuerdo que los psicólogos pueden desarrollar un alto nivel de compromiso y sobre todo del coaching. ¿Y por qué? Porque los psicólogos tenemos un conocimiento alto comparativamente de lo que son las leyes básicas del pensamiento, de la conducta humana, del aprendizaje, de los cambios en la persona y de los aspectos emocionales y motivacionales. Pero es verdad que hay muchísimos prestigiosos coaches que no tienen ningún tipo de acreditación en psicología. La definición de la Coaching Psychology que en el Colegio de Psicólogos en Infocop nos está ofreciendo Maite Sánchez Mora, que es la psicóloga catalana que estuvo en el Congreso de la British Society of Psychology ahora en diciembre, es precisamente esta. Dice que la Coaching Psychology es una disciplina orientada a mejorar el bienestar y el rendimiento de la vida personal y laboral, respaldada por los modelos de coaching basados en el aprendizaje de adultos y en enfoques psicológicos. Añade también que los psicólogos australianos coach, dentro de estos enfoques psicológicos, enfatizan muchísimo lo que ellos llaman, lo que todos llamamos la psicología positiva. El coaching es un proceso racional entre personas para entrenar el autodesarrollo. Y la PNL es un modelo relacional de comunicación que aporta técnicas dirigidas al desarrollo personal efectivo. Por lo tanto, coaching y PNL son estructuras cognitivas diferenciadas, aunque muy interrelacionadas. El coaching con PNL conlleva el dominio por el coach de diversas técnicas activadoras de los recursos de la persona. Dentro de lo que es la PNL, creo que merecería la pena detenernos en una especie de opinión que ha existido con respecto a estas técnicas. Los fundadores de la PNL que todavía viven, Bandler nació en 1950 y Grinder nació en 1940. Por lo tanto, Grinder tiene 70 años y Bandler 60. Estas dos personas a veces les llaman ateóricos. O sea, no que estén en contra de las teorías científicas, sino que ellos han presentado un modelo y como tal modelo, si da resultado, adelante, y si no da resultado, que no se use. O sea, han huido un tanto de la hermenéutica académica corporativa y eso ha traído bastantes críticas a lo que es la PNL y de hecho, pues en algunos países está no reconocida. Dentro de Europa, en Inglaterra o en Gran Bretaña siempre han tenido como una cierta neutralidad, o si me apuráis, una cierta simpatía por la PNL. Tanto es así que el que es actualmente el coordinador del grupo de psicología y coaching ha escrito un libro sobre coaching con PNL y lo ha escrito, lo tiene anunciado desde el mes de octubre, pero todavía no se puede comprar, pero lo pongo como dato, ¿no? Y en todos los documentos que publica el grupo británico de psicología introduce mucho el concepto de PNL, más que como PNL, como técnicas, porque yo en coaching nunca hablo de PNL, normalmente ni se me ocurre decir nada, y son unas técnicas más como cualesquiera otra que uno en su madurez puede utilizar. Lo que sí opino yo es que la PNL ayuda, a mí me ha ayudado personalmente a nivel subjetivo, a ser consciente de mi proceso mental y a ser consciente de mis sensaciones y de muchas cosas que
por lo que fuera, antes no era tan consciente, y que en la relación personal pues es muy útil, y sobre todo que cuando uno entra en diálogo, el poder tener esos registros bien codificados pues ayuda bastante. Para entender bien estas técnicas y también algunas de las críticas que ha experimentado la PNL, opino yo que muchas de estas técnicas se han divulgado y son pasto común de la cultura. Entonces, evidentemente que si determinadas técnicas permiten aflorar al inconsciente y conectar el consciente con el inconsciente, las emociones y todo el pasado, pues evidentemente si la persona que está en diálogo no lo sabe manejar bien, puede producir aberraciones o situaciones realmente conflictivas. O sea, el protocolo corporativo del uso de las técnicas y el riesgo de los mismos, a mi juicio, no está suficientemente documentado, y de ahí que haya determinados profesionales que, aunque lo usen, no le dan ese marchamo, diríamos, de PNL. Y por otra parte, el conocimiento y el uso de esas técnicas pues no garantiza, diríamos, nada más que conocimiento y posibilidad de acceso al bienestar y a una buena moral, pero no quiere decir que luego las personas lo practiquen, como pasa en tantos otros sitios. Dicho esto, hay unas corrientes metodológicas del coaching que no se sienten vinculadas a la PNL, aunque hagan uso de técnicas aportadas por la PNL. Y si uno entra en Google en el año 2005 y busca coaching o busca PNL o NLP, NLP es el código inglés Neurolinguistic Programming y PNL, programación neurolingüística, sumando las dos, vemos que el concepto coaching aparece 56 millones de veces relatadas y el concepto PNL 26 millones, con lo cual la visualidad pública del coaching es mucho más notable que la PNL. La maestría de un coach con PNL, ¿en qué se tendría que notar? Lo hablamos al principio, a mi juicio es una alta estructuración de la propia experiencia personal. Y estas son frases que cuando yo las pronunciaba y cuando yo las leo, os aseguro que me cuesta entender lo que yo quisiera poder transmitir con la palabra alta estructuración de la propia experiencia. Y además, esto conlleva una potente conciencia de la experiencia propia sobre sí mismo como persona. Y el concepto persona tiene aspectos fisiológicos, es decir, cómo reacciona nuestros músculos faciales ante nuestras emociones o ante nuestras sensaciones, cómo reacciona nuestro sistema nervioso autónomo, cómo son nuestras emociones, nuestros pensamientos y sobre todo incorporado a la línea del tiempo. El concepto de línea del tiempo es fundamental y yo también, ya que somos muchos compañeros, lo incorporo. Yo he descubierto el concepto de línea del tiempo hace, como ya soy bastante mayor, puedo decir, hace poco tiempo, porque no es fácil. Y también aprendiendo técnicas herederas en parte de la PNL en algunos aspectos, y es que cuando uno tiene cualquier sensación dolorosa, o tiene cualquier situación de estrés o cualquier conflicto interno, incluso cualquier dolor fisiológico, casi siempre en la línea del tiempo está el origen de eso que ahora aparece. Y el tener las rutas descubiertas para que sea fácil acceder, sea fácil curar y sea fácil cambiar los conceptos es algo tremendamente importante. ¿Y cómo se aprende esto de la experiencia subjetiva? Pues se aprende casi como los que hayamos hecho ejercicios de coaching, casi como el coaching. Se aprende cuando le hacen coaching a uno es coachee o cliente, o cuando uno es coach, o cuando uno ve a los demás hacerlo. Es decir, cuando uno ve una experiencia de coaching, descubre muchas cosas para sí mismo. Pues en estas experiencias del propio cuerpo, de las propias sensaciones o de las propias emociones, se aprende así. Es algo parecido a cómo aprenden los médicos a curar, pues curando. Y no es fácil en la vida el que uno tenga contacto con situaciones de aprendizaje de ese tipo. Existen talleres donde esto está, y dentro de la PNL lo tiene programado. Algunas corrientes terapéuticas también tienen eso, pero lo importante es cuando participas en el círculo de aprendizaje y las propias personas al explicar las técnicas se ponen a sí mismos
como experimento o como profesores o como exploradores, es en ese momento cuando realmente uno lo aprende. Por eso el concepto de PNL o las técnicas de PNL, que son simplemente técnicas y valen si resuelven algo de lo que dicen resolver. Y como hablábamos al principio, una de las dificultades que tiene es que cuando estas técnicas están en manos de personas que el uso de los protocolos no lo hacen ajustado, o que la persona a la que se lo aplican no está bien preparada, no está bien cualificada, porque esta discriminación no siempre está identificada, no existen protocolos suficientemente claros, pues entonces surge algo malo. O sea, yo tengo experiencias realmente lamentables de personas que, queriendo resolver determinadas situaciones, pues por no haber cuidado estos protocolos que en clínica los psicólogos sabemos que hay que hacer, pues realmente consigues todo lo contrario de lo que se pretende. Por lo tanto, la PNL facilita el conocer un modelo funcional sobre cómo construimos interiormente tanto nuestra línea de pensamiento como nuestros procesos de reflexión sobre nosotros mismos. Es un modelo explicativo, puede haber muchos más, y los hay. Y construimos nuestras vidas y emociones a través de diseños formales de nuestros recuerdos basados en lenguaje, creencias, sensaciones e imágenes. Esto es un principio de partida. O sea, cómo pensamos, cuáles son los procesos que utiliza el ser humano para pensar y qué elementos hay. Como complemento a lo que hablábamos antes, la biografía de las personas que tuvieron la intuición de descubrir estas técnicas, pues Bandler era un informático de los años 70, que sabía de programación, que sabía de análisis funcional, que sabía de análisis orgánico. Estamos en los años 70, pero ¿qué es lo que él aprendía? Y aprendió el que todas las cosas que son procesos son unos elementos que con inteligencia, habilidad y orden se pueden establecer relaciones. Y hubo una casualidad en su vida, que es que primero fue batería musical rock, era un músico, era un estudiante, tenía 20 años y se fue a continuar estudiando a California, Santa Cruz, y tenía que ganarse la vida. Y se puso a dar clase particular de batería de un señor que se llama Bot Spites, que era el editor de Fritz Perls. Y como tenía que ganarse la vida y vio que era un buen profesor y que le parecía un hombre ordenado y limpio, tanto que era un rock y tenía pues la vestimenta de la época y el aspecto de la época, pues dijo, oye, pues hay que ordenar toda la publicación de Perls, que es un conjunto de grabaciones, de libros que está muy desordenado, que acaba de fallecer. ¿Te interesa meterte tú ahí? Y lo vas ordenando. Y él se metió en un caos terrible de cosas y al meterse fue poniendo ese orden personal y fue descubriendo esto que luego aplicó a otras tantas cosas. Diríamos, independientemente de toda su sabiduría, ahí fue algo coyuntural que fue a California, que fue a Santa Cruz, que ahí le ofrecieron esto, que Perls había fallecido, que le ofrecieron el trabajo, que estudiaba también psicología porque le gustaba, y todo eso, unido a esas características personales, permitieron la urdimbre de la cual fueron saliendo una serie de cosas, como haber conectado con Grinder y que estuve por allí, Gregory Bateson, etc. Por lo tanto, el conocer cómo construimos nosotros nuestras emociones y nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, produce seguridad, pero aquí hay dos frases entrecomilladas que hay que advertir. Es decir, porque saber lo que no se sabe. O sea, una de las cosas que la PNL insiste mucho es en que lo que uno cree saber es muy imperfecto. Ya luego ya hablaremos cuando el mapa no es el territorio. Entonces, saber lo que no se sabe, y eso produce una gran humildad cada día. Y también ver lo que se puede saber. O sea, que no es todo malo, no es todo malo, pero sí mucho de saber lo que no se sabe. Por lo tanto, el saber lo que no se sabe da seguridad, y el saber lo que se puede saber también da seguridad. Y esto pues permite formular operativamente los objetivos, los propósitos y los deseos. En España, la Asociación Española de PNL exige que antes de acreditar el título de coach con PNL, el aspirante debe dedicar 90 horas a sesiones presenciales guiadas que se llaman nivel practitioner, por un experto didacta. Y además también tiene que dedicar otras 90 horas
a las competencias específicas del coaching, más 100 horas de tutoría guiada como existe en otras escuelas. En Madrid, una de las escuelas que da coaching está acreditada por la ICF y está también acreditada por la Asociación Española de PNL, que es el Instituto de Potencial Humano, el IPH, donde yo aprendí lo primero de la PNL. Por lo tanto, según la Asociación Española de PNL, el coach tendría que ser competente en una serie de competencias que lo decimos ahora y luego hablaremos de ellas. Son los sistemas representacionales, la calibración y el modelado, la creación de sintonía o empatía, el estado presente y estado deseado, el diseño y consecución de objetivos, el metamodelo de lenguaje, la potenciación de recursos o anclajes, los reencuadres de contexto y de significado, las posiciones perceptivas, los niveles lógicos y la detección y cambio de creencias y metaprogramas. Muchas de estas cosas, estas competencias, se practican probablemente en casi todas las escuelas de coaching. Lo único que yo trato de decir es que al margen de que hagas coach o no hagas coach, que seas psicólogo, que seas terapeuta, que seas simplemente directivo, estas son competencias básicas que se consideran que un coach debe de tener y que las escuelas que se preocupan de seguir los códigos, el modelo de PNL, se esfuerzan por mostrarlas. Y yo aquí hablaré de algunas subcompetencias derivadas de ello. En realidad, estas 180 horas presenciales suponen más de un año de dedicación personal al entrenamiento en el uso de dichas técnicas con uno mismo y con otros. Quiero decir que esto se aprende haciendo como cualquier otra actividad de interacción humana. Cuando antes hablaba de Isabel, para mí esto es como aprender a bailar el tango. O sea, realmente hay que introducirse allí y ser humilde e ir moviéndose, viéndose mover y ver cómo uno repite, imita lo que va viendo. Las competencias a desarrollar el coaching con PNL suponen explorar cómo hace uno mismo su conducta, cómo la hacen los demás. Es decir, saber cómo, el cómo uno la hace, cómo uno se sienta, cómo uno respira, cómo uno come, cómo uno resuelve sus frustraciones, o sea, los cómo personales de propia introspección. El aprender a modelar, es decir, a replicar dinámicamente qué es lo que hace cada persona y por qué lo hace. Modelar es algo más que lo que hace José Mota cuando imita. Y de hecho, en el mundo ejecutivo, todo lo que son las buenas prácticas, tanto de estilos de liderazgo como de acciones efectivas o en la vida personal, la gente que sea ejemplar en algo, lo importante es ser capaz de modelarlo. Y el PNL se insiste mucho y tiene ejemplos de buenas prácticas en lo que es la aplicación de este modelado. En aprender a usar y a aplicar las técnicas de cambio personal. El modelo de Robert Dills, que es uno de los grandes hombres de la PNL históricos ya desde el principio, implica el cambio personal dentro del modelo ROLE, que él quiere decir ROLE en inglés, que es la R de representacional, los sistemas representacionales de cómo hacemos nuestros pensamientos, la orientación personal, la dirección de vida, estos metaprogramas que las personas tenemos genéticamente en nosotros, los links sistémicos, toda esta visión holística del ser humano en que está todo implicado, mi manera de poner el ojo, mi corazón, mi respirar, mi hablar, está todo sistémicamente unido. Y luego el efecto de cada paso mental. O sea, la cibernética rodea mucho todo lo que tenga que ver con PNL, es decir, esta obsesión por llegar a la última parte de la trazabilidad de cualquier proceso conductual. Y sabiendo que es una manera de llegar curiosa, porque olvida el escáner, olvida todo la neurología y otras escuelas, que por ejemplo Safiro, que como creadora del MDR, ella fue máster en PNL y se ha preocupado precisamente de cumplir todos estos protocolos terapéuticos
de la relación interpersonal y además de ver qué base neurológica se podía demostrar a la hora de aplicar determinadas técnicas propias de la MDR, cosa que yo sepa en la PNL pues ha habido y hay una despreocupación total, y por eso quería, al hablar de esto de los efectos, son efectos subjetivos por parte del maestro que lo imparte, sin tener esa base corporativa, científica, académica, que en Occidente le damos un gran valor y que yo personalmente considero que es una pena que no haya habido investigaciones donde pudieran validar estos elementos que a mí me da la impresión de que aportan gran valor, pero que tienen esta falta de acreditación. Habla del aprendizaje como cambio y la comunicación. Estos son elementos a la hora de abordar el modelo que Robert Dix nos presenta. El cambio personal al aplicar las técnicas de la PNL a los distintos niveles de la persona puede generar cambios que en la nomenclatura PNL y en otras partes podríamos buscar la equivalencia. Le llama el cambio remediativo cuando es todo relacionado con conducta y con entorno. Muchas veces, sobre todo en el executive coaching, lo que en principio se pide es un cambio conductual. Luego en la relación puede ser que pase a un cambio generativo en capacidades, creencias y valores, o un cambio evolutivo, que es cuando ya el quién soy, la identidad o el transpersonal. Es decir, que las técnicas PNL pueden empezar por cualquiera de estos tres. Ante cualquier situación humana conviene tener estructurado el contexto, las múltiples relaciones sistémicas, los niveles de aprendizaje y la posición perceptiva. En PNL, partiendo de esta base informática de partida, todo esto está, debiera de estar perfectamente estructurado documentalmente, es decir, el diseño gráfico, el diseño registral, el software en el que tendría que anotarse estos matices es fundamental. Y de hecho, sobre todo en el mundo americano, pues tienen muchos programas donde te los facilitan, pero como todas las cosas, es decir, si el que tiene que aplicar ese programa es como una partitura musical, si uno le falta la sensibilidad, la estética, el conocimiento para darle valor a esa codificación, pues realmente es un papel muerto. ¿Cuáles son las presuposiciones de la PNL aplicables al coaching? El mapa no es el territorio. Beatriz Fernández Valderrama nos habló la vez pasada, citando a Korzybski, que como sabéis en el año 33 escribió un libro con esta frase, y tiene una anécdota personal, porque él en la Primera Guerra Mundial pues tenía que ocupar una determinada población, y si no la ocupaba pues tenía orden de disparar, y entonces ese era el mapa que le habían dicho, pero el territorio era que allí había seres humanos y lo fundamental era la paz. Entonces si él conseguía que aquellos seres humanos se tranquilizaran y se fueran, no había que cumplir esta primera interpretación, esta primera derivada de que había que disparar contra cualquier persona que se opusiera al avance. Una persona no puede no comunicarse. Todo esto podríamos sacarle de dónde viene la historia, que si de Bateson, que si de los construccionistas. Es decir, tiene esta gente que se les llama teóricos. En el 1970 en California, en Palo Alto, en todo aquel mundo pasó lo que pasó, y entonces dan determinadas afirmaciones, pero que no se han preocupado de ese entrelazamiento, de dónde está el copyright, el origen de ese concepto elaborado mentalmente. No existen fracasos en la comunicación, solo hay resultados. Los seres humanos tenemos dos niveles de comunicación, el consciente y el inconsciente. Las personas tienen todos los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que deseen. Bueno, esto, como sabéis, viene de Vygotsky, de los construccionistas, etc. Procesamos la información a través de los 5 sentidos. Según lo que comprendamos de lo que percibimos, damos significación a lo que sucede, los referentes, pero lo de los 5 sentidos en la PNL insisten reiteradamente, y muchas otras técnicas de terapia,
pues sabéis que lo valoran. Si tenemos tiempo lo hablaremos más. Yo, como por compartir la experiencia con vosotros, cuando estoy en una conversación, yo fundamentalmente hago executive coaching, y cuando cualquier persona te comenta un problema y tú le preguntas que dónde lo siente, pues hay personas que les cuesta decir dónde lo sienten y tardan un tiempo. Bueno, pues el silencio que hay que tener en el coaching hasta ver, pues por aquí, y no se toca ninguna parte del cuerpo, y tratas con interés de seguirle, a ver, pero ¿cómo por aquí? Sí, pero ¿qué sientes? ¿Frío? No, calor, soy como calor. ¿Y dónde sientes? Es decir, cuando le vas dirigiendo suavemente, con preguntas y con silencios, hasta que él vea en el cuerpo dónde se manifiesta esa sensación de corazón, de taquicardia, de miedo, de rabia, de saliva, etc., esa persona ha hecho un reencuadre nuevo de la situación y muy posiblemente se le ha separado mucho de ese estrés que tenía, se ha disociado. Luego ya vendrá, si hay ocasión, de que él aprenda a utilizar eso como elemento personal y demás, que son pequeñas cosas en los planes de acción, a ver qué se te ocurre que se podría hacer, y se van aplicando esas pequeñas cosas, pero que es imposible llegar a ellas si uno no los ha descubierto por sí mismo y no los ha aplicado humildemente a su propia situación. Para reconocer las respuestas es necesario tener los canales sensoriales limpios y abiertos, es decir, son cosas casi de sentido común, pero bueno, se insisten, y luego os diré un poco cuál entiendo yo que es la forma de que a la gente les penetre, o cómo a mí me han entrado muchas de estas cosas que al verlas leído y demás, incluso oído, en el fondo no me penetraron. Y lo he comentado antes y lo repito, es más bien viendo a otras personas o en las preguntas, cuando realmente estas cosas elementales, pues uno o ella no las tenía en cuenta, o yo no las tenía en cuenta, o el otro no las tenía en cuenta. Entonces al verlo digo, pues es verdad, pero al que uno lo haya visto una vez no quiere decir que lo haya aprendido y que forme parte de uno mismo. Simplemente, oye, pues lo he visto una vez. Que todo comportamiento se orienta hacia la adaptación, esto ya lo decía Darwin. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. El valor de tu comunicación se encuentra en la respuesta que recibes, no en lo que tú esperabas que el otro comprendiera sobre lo que intentabas comunicar. Esta frase todos sabemos que estamos de acuerdo con ella, pero que es difícil de aplicar. O sea, cómo transmitimos, proyectamos nuestra propia subjetividad pensando que es el otro el que no nos entiende. La persona con más flexibilidad vital será quien más posibilidades tenga de controlar el sistema. Rapport es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo. Uno se adaptará a la otra si puede. En toda comunicación existe una intención positiva, y si lo que has hecho hasta ahora y cómo lo has hecho no funciona, haz otra cosa. Si me permitís, quería poneros un vídeo que espero que lo hayáis visto pocos, y si lo habéis visto porque es reciente, y luego hacemos algunos comentarios sobre él. La gente no es consciente de momentos muy difíciles durante todo el año. Un año antes del Mundial, Andrés Iniesta tocó fondo. Una larga lesión muscular le llenó de dudas, y la muerte de su amigo, el futbolista del Español, Dani Jarque, le hundió anímicamente. A nivel personal, atravesó momentos muy difíciles, con la pérdida de un gran amigo como era Jarque. A nivel psicológico no lo pasó nada bien durante el año, atravesó una crisis muy fuerte. Tras más de 100 días parado, Iniesta descubrió a su regreso que algo había cambiado. Creo que llegué a perder la confianza en mi juego, en mis cosas. Su angustia se agravó poco a poco al verse incapaz de alcanzar su mejor versión. Teníamos la visión de un Andrés Iniesta pues a un nivel bastante alto, y el hecho de no llegar o alcanzar ese nivel pues oscurece otras cosas, ¿no? Dos fisioterapeutas acompañaron a Andrés Iniesta en su travesía. Emili Ricard es, desde su llegada en 2008 de la mano de Guardiola, lo más parecido a un ángel de la guarda para Iniesta.
cuesta de entender el por qué él empieza a hacerse las preguntas de ¿por qué me lesiono? Yo no me había lesionado nunca. Y a partir de aquí pues vamos buscando cómo él se va encontrando dentro del entrenamiento, cómo se encuentra en casa, cómo se encuentra con su pareja, cómo se encuentra con los amigos. Pues si todo esto es lo mismo, pues algo no encaja en el puzzle como para que tú le saquemos este rendimiento. El fisioterapeuta de la selección, Raúl Martínez, es otra pieza clave para entender el puzzle de Iniesta. El origen de todo realmente es porque Andrés lleva toda la vida, y esto pasa mucho en deportistas de élite. Hay gente que a lo mejor que no se ha lesionado nunca y llevan 15 o 20 años haciendo ejercicio todos los días de su vida. Entre diciembre y marzo de 2010, Iniesta se lesiona 2 veces más. Y entonces él empieza a entrar en una dinámica un poco donde empieza a tener una afectación anímica. También en la selección están pendientes del estado de Iniesta. ¿Estabas consciente de lo mal que lo pasó Andrés? Las lesiones musculares te van directamente a la cabeza y te impiden y muchas veces te imposibilitan, ¿verdad?, de jugar aunque estés bien. El día más duro que vi a Andrés sufrir, y para mí fue un día durísimo también, fue en un entrenamiento, ya casi creo llegando, no recuerdo bien, pero llegando casi a final de temporada. 2 meses antes del comienzo del Mundial, Iniesta se desgarra el muslo derecho en un entrenamiento a puerta cerrada. Es su 4ª lesión en un año. Veo cómo él se va a una esquina del campo a llorar con Emili Ricard. Ese día me mató. La verdad es que fue uno de los días que más hundido me he sentido. Intentamos ir a consolarlo, pero yo vi que era imposible. En ese caso se me desgarró el isquio, pero como si se me desgarrase el alma. O sea, me acuerdo que me fui solo sin parar de llorar. Hundido totalmente y bueno, y ve que es un volver a empezar en una situación que parece que no vamos a salir nunca de esto. Antes de salir la lista para el Mundial, Andrés era uno de los futbolistas que presentaba problemas importantes y que tendríamos que tomar una decisión, ¿no? El otro es Fernando Torres. El 18 de abril, el delantero del Liverpool se opera del menisco en Barcelona. El autor del gol que dio a España el triunfo en la Eurocopa es la otra gran incógnita en la lista del seleccionador. ¿Llegaste a pensar en no convocar a Fernando? Bueno, yo estaba en manos de los médicos y de él. Cuando Fernando supimos que tenía que pasar por el quirófano y arreglamos ese menisco externo por segunda vez, la verdad es que nos planteó unas dudas claras de si podía o no podía llegar al Mundial. Yo le decía, yo quería jugar al Mundial, si había que quitar la mitad o todo el menisco y jugar 3-4 años menos al fútbol, para mí lo fundamental en ese momento era jugar al Mundial. Era una cosa tan importante como su propia vida, creo yo, en ese momento. Yo solo veía hasta el Mundial, después de ahí no veía nada. Este chico tenemos que hacer lo que sea, como sea, pero tiene que llegar a estar ahí. Teníamos que saltarnos muchos pasos que ellos sabían que estaba mal hecho, pero entendían que yo quería llegar. Era una lucha continua contra el reloj. Quería estar, quería jugar y sabía que España podía ganar. El 24 de mayo, los 23 futbolistas seleccionados por Vicente del Bosque inician su concentración para el Mundial. Entre ellos están Fernando Torres y Andrés Iniesta, a pesar de las dudas sobre su evolución. Al final decidimos que formara parte de la expedición, pero siempre teníamos el miedo de que hubiese una nueva recaída, ¿no? Lo había pasado tan mal durante toda la temporada que el Mundial era el gran sueño, el gran objetivo, el poder liberarte y poder sentirte otra vez futbolista y feliz. Entonces, en estos momentos duros, pues yo monto unas secuencias de un DVD para que él se lo lleve y lo visualice. La gente puede pensar que estoy loco, pero sí. Lo recogí el día que teníamos libre antes de ir al Mundial.
una terapia más de refuerzo emocional para conseguir el máximo éxito posible. Serán 50 días de convivencia en un país que nunca podrán olvidar. La víspera del estreno de España ante Suiza, Iniesta visiona por primera vez el DVD de Emili Ricard. Lo único que intento es que él vea pues grandes deportistas en donde también tienen momentos de derrota y que luego, a base de creer en uno mismo, pues llega otra vez el éxito o el momento idóneo de esa persona. Dos minutos, 3 personas, os juntáis y decir, oye, ¿qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? ¿Qué expectativas tengo en estos 3/4 de hora? Con la humildad que tiene 3/4 de hora y lo que es una palabra y lo que podamos dar de sí. ¿Os parece? Vale, nosotros, una de las compañeras de nuestro grupo planteó que también lo que más le había gustado era el vídeo, y llegamos a la conclusión de lo que pudo pasar es a través del visionado de unas experiencias de otras personas, un modelaje. Simplemente, si los otros tuvieron una experiencia similar a la mía y llegaron a estos resultados, de pronto yo también, como una inspiración a través del visionado y el modelaje. Se me ocurre que yo no sé nada de PNL. Bueno, gracias. Creo que hay que agradecer en primer lugar o sea, por lo menos a mí me ha gustado, y no sé, creo que aquí también, que este recordar en el contexto del coach cómo hay esta herramienta tan sencilla y poderosa para activar recursos de las personas. Entonces, ponerlo aquí y compartirlo, pues me parece muy importante. Aunque todos lo hayamos sabido más o menos una vez. Bueno, comentábamos un poco cómo ejemplificaban, cómo fue lo de cómo surgió los precursores del PNL y cómo eso humaniza un poco las teorías y hace que tengan un sentido diferente. Y también comentaban que la ruta el tema de la ruta del tiempo, pues que le había parecido especialmente interesante, cómo todo está engranado y cómo se puede ir de adelante a atrás. Nosotros hemos coincidido en que nos había gustado bastante todo lo conceptual que has dado respecto a cómo se encadena coaching y PNL, los dos modelos. Nos ha gustado bastante. Nuestra expectativa ahora, ya creo que se han referido a algunas otras compañeras, es que apliques todas esas presuposiciones y conceptos al vídeo de Iniesta para que lo veamos de manera un poco más práctica. Gracias. Bueno, nos ha parecido interesante lo de ver las presuposiciones estas de la PNL que se pueden aplicar al coaching. Bueno, profundizar un poquito más, saber alguna técnica, cómo se puede hacer y demás. A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando la última intervención que ha habido en el vídeo, que ha dicho cómo le había servido, su objetivo había sido, al darle el DVD, que viera la forma de sacar su partido a sus recursos personales. Y nuestras expectativas están en cómo, porque nos has dado la analítica, la teoría, pero cómo eso se aplica a la realidad, ¿no? A una persona. Y ahí es donde hemos dicho, falta ahí algo en el vídeo, ¿no? Bueno, aquí hemos visto lo que más gustó fue el principio del anuncio de una expectativa de experiencial, ¿no? Y lo que se esperaba era esa experiencia. También me ha gustado el aspecto de cómo hace cada uno mismo su conducta cuando has hecho esa referencia, y por mi parte también el concepto de que PNL es un modelo, no una teoría, ¿no? Es decir, que es algo que se funciona, ahí está. Y lo que se espera, bueno, pues algunas referencias que pueda seguir investigando, va a seguir trabajando, que haya esa experiencia que se había anunciado también, y bueno, pues básicamente eso.
Nos ha parecido bien la semblanza introductoria, vamos, qué es y qué pretende PNL. Algunos no lo conocíamos. Bien, no hemos entendido del todo el concepto de la línea del tiempo y cómo se puede aplicar o cómo puede aportar. Y eso, básicamente. Bueno, nosotros hemos destacado una frase: cuando uno se comprende a sí mismo, está más cerca de comprender a los demás. La importancia de la comunicación con la PNL. Y tú has dicho al principio que era, no sé si has utilizado esta palabra, pero algo farragoso, PNL, verlo desde fuera. Si no hay una práctica, nos gustaría un poquito más de savia. A nosotros nos ha gustado y nos gustaría también seguir profundizando entre la diferencia entre la PNL y el coaching, y nos sumamos a lo que han dicho anteriormente, es decir, que saber qué técnicas o qué ejercicios se pueden aplicar dentro de un proceso de coaching, aunque sabemos que eso es algo que habría que estudiar en un curso. Bueno, yo lo único que quería compartir, y es una opinión personal, que quizá en el vídeo lo que Iniesta vio es algo similar a una experiencia de espejo. Yo lo haría así. Pero vamos, es una opinión personal. Sí, me dicen también que las expectativas en ese verse a sí mismo, desde luego, jugó un papel fundamental, porque la mente, pues ya sabemos que hace prácticamente el 100% de la labor en este aspecto, recuperación y hacer más de lo que uno puede físicamente. En la bibliografía está puesto el primer nombre, Howlow, que es la persona de la que yo os hablé, que ha escrito bastantes cosas sobre la terapia narrativa aplicada al coaching, donde habla de todo el efecto conversacional, etcétera, desde el punto de vista clínico. Yo creo que él es un antropólogo cultural, es británico, aunque genéticamente es asiático, pero en estos momentos es el coordinador del grupo de psicología y coaching de la British Psychology Society, y escribió este libro, A Guide to NLP Coaching Psychology. También Stephen Palmer, que fue el impulsor de este grupo de psicología británico y coaching, escribe Stephen Palmer. Estos libros están en internet y el que quiera puede acceder a ellos. El libro de O'Connor, Introducción a la PNL, los que estuvisteis en lo de las escuelas de coaching, fue el que Gustavo Bertolotto presentó como para aquel que quisiera familiarizarse un poco con lo que era la PNL. Él puso este libro, el primero de Introducción a la PNL. Luego, bueno, O'Connor tiene muchísimos, tiene el de ventas, etc. El de Theoretical Roots of NLP Based Coaching, que es el que aparece aquí, eso lo he fotocopiado, que es donde están las raíces psicológicas de la PNL según estas autoras. Y en el medio, antes de PNL and Coaching, aparecen modos de divulgación de los principios básicos de la psicología cognitiva comportamental, le llama así, no le llama conductual, y de la PNL orientados al cambio lingüístico, desde Emma Sopeña, que es de la Universidad de Valencia, es una doctora en filología francesa y que también ha hecho bastante análisis de la psicología cognitiva y sus semejanzas, aportaciones, complementariedad con el coaching. Aparecen los libros últimos de Vicens Olivé, PNL y Coaching, muy reciente, que es el de la Gestalt de Barcelona, y el de Coaching Hoy de la editorial Ramón Areces. Y luego aparece una serie de webs que hay muchas más. Por ejemplo, no está citado Ricardo Sotillos, que es un psicólogo que también publica bastante sobre coaching y PNL, pero vamos, si entráis en internet lo veis. Y yo, de lo que más conozco en España, es el Instituto de Potencial Humano, que a mí me ayudó bastante a lo que es el descubrimiento de las técnicas del coaching. Sí quiero contar, en plan de honestidad, porque somos psicólogos, lo que fue mi experiencia en esto de formarme en la PNL. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando va a un curso de PNL,
yo me encontré con 100 personas allí, por supuesto todas muchísimas más jóvenes que yo, y que iban a ver aquello de la PNL, y que había que salir voluntarios, y normalmente pues salía gente que tenía algún problema emocional que quería compartir y lo expresaban, y bueno, pues como si fuéramos una clase de danza nos pusieron a danzar. Es decir, oye, sentaros juntos y que cada uno cuente algo que realmente le preocupa, y mientras lo cuenta, registrar qué notáis en el otro. Pues yo me senté con gente muchísimo más joven que yo, donde me contaban, ya ve, y yo veía que otros eran mucho más listos que yo, veían muchas más cosas. Entonces, ese ejercicio de humildad práctico permanente es tremendamente valioso. Y luego el repetir y repetir y repetir, como cualquier otra cosa, como la informática. Ya te pueden explicar lo que sea, que como tú no cojas el teclado, la pantalla y hagas la cosa y la repitas 4 veces y te equivoques 5, conviene que tengas a alguien al lado para que te diga esto y no pierdas demasiado tiempo. O sea, esto fue la experiencia que yo comparto humildemente con vosotros, por si a alguien le ayuda. Y otro siguiente punto es paciencia, porque claro, uno está allí y yo, porque por mi experiencia de la vida, cuando empiezo una cosa la intento acabar, digo, bueno, pues por lo menos que tenga el diploma y acabo, pero que muchas veces uno no ve. Digo, por si algunas personas os introducís en esto, que sepáis que no todos los días se ve escampado el horizonte, y que a veces que uno lo ve confuso. El conjunto de técnicas en las que uno se adiestra a mí me son útiles en todos los aspectos de mi vida, y me ha ayudado. Yo creo que me ha rejuvenecido también personalmente, y lo comparto con vosotros, más que nada para no decir que es una solución, y que creo que son técnicas válidas, y que por lo que yo sé, en muchísimas escuelas muchas de estas técnicas se practican, y que al haber visto ahí las competencias de la PNL, veis que en las escuelas se hacen y se practican casi todas estas mismas cosas. El énfasis de la PNL yo pondría en las sensaciones, que es lo que yo sí creo que con las escuelas que yo conozco, el énfasis que dan al concepto de sensación como elemento de representación, incluso de mejora, incluso de objetivos, incluso de anclaje personal. Yo creo que mi opinión es que los seres humanos estamos más neutros, menos condicionados a lo que es un anclaje en una sensación. O sea, dónde sentimos las cosas, el calor, etcétera, aplicado al plan de acción, a los objetivos. A mí me parece que ayuda, al menos a mí me ayuda, y que en mi práctica lo suelo hacer. Habéis dicho que en qué, luego yo sigo la programación que tenía en PowerPoint, que ¿cómo tengo yo en cuenta la PNL? Todo lo que estoy haciendo yo hoy aquí es sentido común y técnicas de comunicación, pero es PNL. El sentarme al principio, la PNL es muy fría, aunque hable de emociones. O sea, la mesa no se para, todas las cosas que ya sabemos, la psicogeografía. Entonces, en la PNL, todo lo que sea no conceptual es básico. O sea, cómo se sienta uno con la persona, que nos lo dicen. Normalmente, dale la derecha a la persona. Bueno, depende, si es zurdo, tienes que darle la otra. Cómo se sienta, cómo se ponen los brazos, cómo te los pones tú. ¿Cuándo logras llevarle a algo tuyo? Aunque el coach hay que respetar el ritmo del otro, pero cuando el otro le liberas, o él se libera de sus ataduras, se convierte como más elástico. Entonces, si tú haces un movimiento, ya no tanto de acompasarle y demás, sino te distancias un poco más y notas que él también se distancia, o te cruzas un pie y él también se lo cruza, te está dando señales de que estáis en rapport, que estáis en sintonía. Y eso quiere decir que está como más libre para poder bucear dentro de sí, o para poder compartir determinadas preguntas o sugerencias que tú puedas hacer.
Y un ejercicio que yo con casi todos los ejecutivos que trato lo practico, porque es así. O sea, cuando te cuentan qué es lo que les hace sufrir en la rueda de la vida o en lo que sea, y cuando concretas en qué momento eso se produce, pues uno de los momentos es al entrar en casa. O sea, al entrar en casa, ¿y qué pasa? No, pues que se entra, y todo describe la situación de la entrada en casa, que es un cambio de escena. Y bueno, pues discutimos y cuenta los procesos que esa persona lleva. Entonces la pregunta potente: ¿y qué crees tú que te vendría bien hacer? Y pues no lo sé. Claro, es que llega uno y se siente solo, no le comprende, todas estas cosas que sabemos, ¿no? Y entonces la pregunta es: ¿tú realmente qué sientes cuando llegas, abres la puerta del ascensor y entras en tu casa? Si es que tiene ascensor, si es un chalet, hay que tener cuidado de que el acompasamiento eso se haga bien previamente, ¿no? O si no, pregunta genérica tipo Erickson. Bueno, entro y ¿cómo coges la llave? ¿Cómo coges la llave? Yo qué sé cómo cojo la llave. Es decir, claro, para entrar en este tipo de preguntas hay que tener un poco de rapport establecido, porque si no, al principio el protocolo del Executive Coaching es que todo es muy fino, mucha palabra, pero vamos, en la segunda reunión normalmente ya han sucedido cosas de comunicación. Entonces, una vez que se ha detectado esa situación que la persona ha dicho que es estresante, son simplemente preguntas descriptivas de sensaciones. O sea, ¿cómo coges la llave? Pues no tengo ni idea. Oye, pues como si fuéramos Almodóvar, vamos a hacer una película de tal. Y bueno, pues no, yo creo que la cojo y la saca, y normalmente la comparte contigo cómo saca la llave. ¿Y cómo la metes? Pues como llevo la maleta. O sea, intentas que te describa, te conviertes en guionista, en plan de compartir. Toda esta exploración temporal aparentemente no tiene nada que ver, aparentemente, con lo otro, es clave para que se dé cuenta que quizá es donde tiene que empezar a hacer un cambio de centramiento. Entonces, dentro del plan de acción, dice: oye, ¿y qué tal si al salir del ascensor respiras? O sea, simplemente ¿sabes respirar? Hay que preguntar: ¿tú sabes respirar? Bueno, pues sí, tal. Oye, nos enseñamos uno al otro, a ver si yo aprendo de ti, vamos a ver cómo respiramos cada uno, suavemente, y en plan de juego pues se respira, diafragma, etcétera, una respiración. Pero vamos a ver cómo sería la respiración que tú crees que podría venir bien, ¿no? Y se llega a concretar cómo sería esa respiración. Oye, ¿qué te parece? ¿Esto se podría hacer todos los días y tal? Pues sí, voy a ver qué tal está lo de la respiración. Vale, además de la respiración, ¿tú sientes alguna otra cosa? Pues a ver si dice esa sensación de cierto estrés, ¿dónde se manifiesta? En la cara, en el pecho, se le cae la maleta, porque casi siempre se me cae. Esas pequeñas anécdotas fisiológicas personales, que es la equivalencia al hablar de estrés, de frustración, de emoción, de postura, que uno llega a casa cansado después de la jornada, si es capaz de verbalizarlo, para que realmente, una vez dicho, digo, pues vamos a ver como un actor, sabe cómo hacen los actores y tal, o sea, sin engañar, o sea, si estás dolorido por dentro y cansado, no lo vas a disimular. Es decir, hacer un protocolo muy concreto de ejercitación para ese momento concreto que él ha dicho que le afecta casi todos los días, y que además suele tener algún tipo de frustración que luego después se le prolonga, con lo cual la tarde entera ha quedado como obnubilada por 5 minutos de protocolo de inicio de entrada. Esto puede alargarse todo lo que se quiera, porque ya depende todo lo que hay detrás de ese tipo de comportamiento, de la relación que puede tener dentro de la familia, etcétera. Esto es aplicable a los jefes, a los compañeros, a una reunión o a lo que sea. Es decir, cómo aprender a traducir en sensaciones fisiológicas situaciones emocionales frustrantes y repetitivas.
Y en vez de ir a resolver el problema de la frustración emocional, resolver el problema de la sensación. Y esto es mucho de la PNL. Y si alguno habéis visto MDR, es lo mismo. Es decir, ¿y usted qué siente ante esto? ¿Y dónde lo siente? ¿Y cuándo lo siente? ¿Y qué perturbación tiene? Y si tuvieras que dibujarme un color, ¿qué color me dibujarías? ¿Y qué ruidos lo asociarías? ¿Y qué sentimiento de estómago, kinestésico, de saliva? Descríbeme eso. Es hablar en un lenguaje no analítico conceptual, sino al hablar en un lenguaje sensitivo. En cuanto una situación estresante se logra expresar en el lenguaje fisiológico, empieza una liberación y una apertura de mente para ver que el problema quizá no esté solo en ese enfoque frustrante y simplista que se había tenido al principio. Esta es una cosa. Y otra cosa de la PNL muy importante, que en coaching lo usamos mucho, es la búsqueda de recursos. Cuando tú tienes una frustración y quieres conseguir algo, tienes que buscar lo mejor de ti, porque lo tengas en ti, en tu línea del tiempo que alguien preguntó. Es decir, si uno dice, yo es que en cuanto tengo que hablar en público, es que me pongo nervioso, ¿vale? Y tú, esa sensación, ¿dónde la tienes? Pues la tengo aquí, la tengo en la boca, la tengo en la lengua, lo que sea, la cabeza se me pone, describe lo que pueda describir. Entonces, en la línea del tiempo se trata, oye, vamos a buscar en el pasado, si quieres, no para que me lo digas, sino para que tú lo pienses, 3 situaciones donde hayas tenido algo parecido. Entonces, pues en los 3 años para atrás, hay que intentar ir lo más posible al inicio. Y entonces es muy probable que haya un momento en la vida, como en las fobias, donde un tipo de frustración escolar o anecdótica con la cuadrilla le ha creado ese temor, y hay que deshacer ese anclaje. Eso para liberarse de lo negativo. Y ahora vamos a ver lo positivo. ¿Tú hablaste alguna vez bien en algún sitio? Pues no, si es pesimista, pues no. Pero siempre habrá... ¿Tú conquistaste alguna vez alguna chica, algún chico? ¿Hubo algún profesor que le gustaste? Es decir, buscar algún elemento positivo del cual se sienta orgulloso, y cuanto menos uno le sugiera, mejor. Sabemos todo lo que son las preguntas potentes, y dejar que haya silencios. Pero una vez que encuentre el recurso, hay que darle lenguaje de sensación. Entonces, o sea que eso fue placentero. Sí, mira, una vez estando yo con mi novia, todavía no estábamos casados, en una puesta de sol, yo me sentí, y además le dije, y además yo, y luego oye, ¿cómo fue aquella situación? Vamos, cuéntamelo un poquito. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo describiríamos? Si yo fuera pintor, ¿cómo lo pintaría? Si yo fuera iluminador, ¿qué tipo de brillo habría? Es decir, tratar de reproducir ese cuadro visual positivo en cuanto a visión, con todas las submodalidades que tiene la visión, en cuanto a tamaño, en cuanto a color, en cuanto a sensaciones internas. Y entonces, oye, podríamos buscar un elemento que simbolizara esto que acabas de decir. Pues no sé, ¿qué me quieres decir? Pues no sé, algo, o sea, de todo lo que existe, de lo que tenemos aquí delante y tal, ¿qué objeto, qué cosa, qué color lo pudiera simbolizar? O sea, ¿tú de qué equipo de fútbol eres? Yo del Athletic de Madrid. O sea, ¿qué simboliza el Athletic? Oye, pues la camiseta, el escudo, eso, una cosa así. O sea, algo que pudiera simbolizar lo que estamos hablando. Pues yo pondría una flor, lo que sea. ¿Y de qué color es la flor? ¿Y qué tipo de flor es? ¿Cuánto grande es? Tratar de que esa sensación la concrete en algo. Una vez concreta en algo, podemos decir, oye,
para que nos acordemos de este recurso, de este DVD que dice Iniesta, que le dio a alguien con cariño y que le dijo como una madre cuando el niño se va al colegio: mira, hijo, aquí te doy esta merienda y si tienes hambre tú te la comes, tú te la comes. Y él ha percibido el cariño de la madre en esa merienda y va seguro, con esto no voy a pasar hambre. Entonces él coge ese DVD que le han dado con mucho cariño a alguien con el cual él se siente relacionado, y un día se le ocurre poner a verlo y activa un recurso. Pues este anclaje que él consiguió hacer con ese DVD, que le recordó cosas concretas que tenían que ver con él y con triunfadores y con situaciones como las suyas, se puede hacer también físicamente en una persona cuando ahora trasladas eso a tu cuerpo. Es decir, si tú te tocaras algo de ti que te sirviera para activar este recurso, ¿qué te tocarías? Pues hombre, me tocaría la oreja, me tocaría la muñeca, me tocaría la nariz, metería la mano en el bolso. Cada uno tiene sus pequeñas costumbres recordatorias. Se trata de hacer una asociación entre ese recurso sensorial activado, y os digo que cuando algo le afecta a uno es como un niño pequeño, se queda totalmente pegado a ese lenguaje y es casi como una hipnosis inconsciente. Y vamos a asociarlo a lo que tú quieras, y lo asocia a ese gesto que puede ser el que él diga. Imaginemos que dice: pues mira, yo rascándome aquí es como si lo tuvieras. Pues bueno, vamos a ver, arráscate. Intenta asociar eso que tú has dicho de este recurso, que te dio ese placer cuando estabas con tu novia, y se le repite todas las sensaciones que él dice en su lenguaje, a esto. De manera que cuando tú vayas a hablar en público, además de respirar y tener la concentración, tú vas a intentar hacer así, y vas a atraer esa fuerza, y tú vas a ser ese otro actor, ese otro personaje que está en tus manos. Es decir, estas pequeñas técnicas de aprendizaje, de utilización de recursos con el lenguaje sensorial, que es lo que os estoy enfatizando, y también con el orden cibernético del proceso, es lo que realmente fundamenta la PNL. Si leéis libros de gente de PNL, cuando uno los lee, por ejemplo los libros de Robert Dills, veréis la cantidad de ejemplos, registros y matices que pone para cualquier cosa, que vamos, uno no lo puede aprender. Es decir, si para hacer cualquier cosa, claro, vamos a describir un ballet. Si hay que describir un ballet, le coges la mano por aquí, le pones el ángulo de la otra manera y tuerces el músculo de la otra manera y le miras y te inclinas y además sonríes y pones el pelo. Es decir, las cosas de la vida, el arte, es que es imposible casi poner en códigos lingüísticos. Entonces, esta gente de la PNL lo intenta a su manera. Algunos son Mozart, otros no lo son. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cada uno, con la humildad que tenga, que sepa que lo tiene que incorporar. Luego, hablabais del porqué del vídeo de Iniesta. El porqué del vídeo de Iniesta es porque yo cuando lo vi, me pareció interesante la cara de humildad, de entrega, de confianza y de descripción de su propia experiencia subjetiva. Me pareció interesante el ver la colaboración del contexto que estaba a su lado para atenderle tanto de los compañeros como de los entrenadores o asistentes de entrenamiento. Y tercero, la humildad con la que nos contó todo un proceso degradante de cualquier ser humano, por lo tanto de cualquiera de nosotros, que desde el triunfo una anécdota desencadena todo un desequilibrio, y a partir de ahí, mes tras mes, existe lo que a él le pasó. Es decir, que cuando nos pasa algo, lo que nos pasa no es solo lo que parece, no es un esguince. Hay algo que subyace a esto, y es lo que hay que intentar, sin hacer mucha hermenéutica, ver si uno lo descubre, no porque descubriéndolo lo resuelva, sino sabiendo que lo que aparece quizá sea otra cosa. Uno de los influidores de la PNL fue Noam Chomsky, que es un lingüista americano rebelde,
Tanto es así que cuando Chávez saludó a Hillary Clinton el otro día, le dice: ¿por qué no me nombra usted al señor Chomsky embajador en Venezuela? Verá usted cómo nos entendemos sin ningún problema. Noam Chomsky, en el año 60, bueno, él que aporta en la lingüística, él dice que el ser humano lo que capta es una estructura profunda, la realidad, el significado, y la transforma en una estructura superficial, que son los significantes, las palabras. Pero lo verdadero es la estructura profunda, lo otro es una apariencia. Por ejemplo, dice: el golpe rompió la puerta. Si decimos, no, me falta la palabra, el fuerte golpe rompió la puerta. Si se dice el golpe fue fuerte, la puerta se rompió. El golpe fue tan fuerte que se rompió la puerta. Lo que estamos viendo es que en realidad los hechos, los eventos, son instrumentos para dotarles de significado. Pero el que le dota de significado es la persona. De aquí también que eso permite toda la interpretación lingüística, las leyes, la ingeniería financiera, la ingeniería legal, etc. Entonces, Noam Chomsky esto se lo presentó a esta gente de la PNL. ¿Y ellos qué observaron? Que Fritz Perls lo que hacía precisamente era eso, ni él era consciente de lo que hacía. Y cuando los terapeutas que estaban con Fritz Perls le intentaban copiar por fuera lo que Grinder y Bandler, que también le pasó a Virginia Satir y al propio Erickson, lo que les hicieron ver son cosas que las propias personas que lo hacían no se daban cuenta. Es decir, ese manejo de la intuición del artista, muchas veces ni el propio artista lo sabe. Ni el propio artista se puede convertir en catedrático para enseñárselo a los demás. Es lo que se aprende osmóticamente. Entonces, ¿qué intentaron ellos? Ver cómo es modelable esas prácticas exitosas, esas prácticas excelentes, para desde ahí tratar de externalizarlas e industrializarlas. ¿Peligro que tiene todo esto? Pues como cualquier cosa, un mal uso deontológico de estos recursos, porque son susceptibles para manipular, pero esto es en los seres humanos, existe con cualquier cosa, hasta lo más bondadoso. Entonces, el vídeo de Iniesta lo único que pretendía era crear una sensación emocional, corporal entre nosotros, que permitiera poder entender lo que es la PNL, porque si os fijabais los argumentos que estaban diciendo, cómo lloraba, cómo estaba solo en el campo, cómo le pasó aquella cosa con el David, el chico este que falleció, cómo al principio estaban todos perdidos, cómo le preguntaron por su mujer, cómo estaba en el ambiente familiar. Todos estos criterios de contexto en los protocolos de PNL son fundamentales. Es decir, cuando tú hablas de cualquier cosa, primero el entorno. O sea, y el entorno es total. O sea, un interiorista viene aquí y registrará una cantidad de datos de este salón, de las columnas, del ruido, de la luz. Es decir, el entorno que existe según esa persona, y si esa persona ve solamente una décima parte de lo que hay, pues es lo que él ve. La conducta, cómo te mira el jefe, cómo dice él que le mira, y cuando lo describe, cómo le mira, y así sucesivamente. Entonces, en este vídeo sí que hay una alusión al aspecto entorno, al aspecto contextual en el cual estaba Iniesta, el sentido de vértigo que sufrió el propio Iniesta después de llevar 20 años triunfando, que de repente este año pues que no triunfaba, y entonces le creaba una ansiedad que en lugar de ayudarle para fortalecer, le producía vértigo y sensación de fracaso y casi hundimiento. Entonces, ante todo eso,
cariño, paciencia, y contamos contigo, cuentan contigo los médicos, juega contigo Guardiola, juega contigo el entrenador, te llevamos a Sudáfrica, ya verás cómo vas a triunfar, tío, mira este DVD por si te ayuda. ¿Qué tendría ese DVD? Vosotros sabéis que los entrenadores deportivos utilizan bastante vídeos de imágenes para fortalecer determinados comportamientos, y cuando se trata de que eso de una forma simple salga en el coaching, pues lo que os quiero decir yo es que, os lo digo, la gente que a mí me conoce, yo soy bastante diríamos protocolario y victoriano, es decir, no me excedo de este tipo de cosas, y cuando yo aplico estas cosas las hago con ese cuidado, diríamos, en el uso de las sensaciones y el respeto a cómo es la persona que se comunica. Bueno, eso por lo del vídeo. Como son las 8:30 y lo que yo iba a explicaros son un poco de despliegue de lo que aparece ahí de las competencias de la PNL, pues en realidad, por sintetizar, los sistemas representacionales son los 5 sentidos que conocemos todos. Y dentro de los sistemas representacionales está la página 4 del papel ese que os he dado. Os he ejemplificado algunas escenas donde lo visual, lo auditivo y lo kinestésico pues son aplicables. ¿Qué es lo que no he dicho? Algo que diré, otra que viene más tarde, que es el metamodelo de lenguaje, pero que ahora les explicaré. La calibración y el modelado os lo he explicado cuando hablamos de que en PNL utilizan estos conceptos, pero en sinergología utilizan otros, y en kinesiología otros. A calibrar quieren decir lo que en castellano entendemos por calibrar, o sea, cómo registrar absolutamente el comportamiento consciente e inconsciente de la otra persona, sobre todo el sistema neurovegetativo, cómo respira, cómo funciona el corazón, cómo tuerce la cabeza, cómo lleva el pelo. Y el modelado es lo que hemos hablado, de cómo reproducir la estructura profunda y la estructura superficial de una conducta exitosa para poder traspasarla a otras personas utilizando todos los elementos del sistema. En el coaching de equipos, por ejemplo, si hay una buena práctica que se quiera instaurar, la PNL, ¿qué te dice? Pues primero, que la buena práctica te la tienen que haber dicho la gente que está allí. Segundo, que te la tienen que haber descrito. Tercero, que tienen que haber entendido el tío que lo logra hacer con arte. Oye, fíjate tú, fulano de tal, que siempre se las arregla, y te lo describen a la perfección. Y entonces, ¿y este señor qué hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues te lo describimos, tiene gramática parda, tiene mucho cuidado, pero cosas buenas. Entonces, ¿qué cosas buenas hace la persona? Pues nunca falla nadie, nunca miente, siempre está dispuesto. Sí, te van dando las fortalezas o competencias que hay en esta persona. Entonces, si nosotros queremos tener éxito, ¿cuánto de esta persona tenemos que aprender? ¿Qué dificultades tenemos para aprenderlo? ¿Nos serviría con que nos lo explicara él? Es decir, para que ellos mismos lleguen a la conclusión de que las ganas de querer aprender te hace aprender y modelar, quitándote realmente lo profundo y no la imitación de esas personas caricaturizadas que dicen que son un poco los pelotas, ¿no? Los que parece que hacen, pero que en el fondo viven en otro mensaje. La creación de sintonía y empatía, creo que la sabemos y lo hemos hablado. Estado presente y estado deseado. Aunque se habla mucho en todas las escuelas de coaching de estas dos cosas, el énfasis de la PNL es otra vez las sensaciones. El estado presente, qué sensaciones produce, y el estado deseado, qué sensaciones produce en ti, en la gente para la que te es importante, cómo lo van a ver ellos, cómo lo vas a ver tú, qué vas a perder dentro de este estado deseado. Es decir, llevado siempre en un lenguaje no solo conceptual, analítico y descriptivo, sino también de sensaciones. Diseño y consecución de objetivos es aplicar este mismo criterio dentro de que la formulación sea positiva, que el objetivo sea ecológico
y ser conscientes de todos los inconvenientes que tienes tú por conseguir ese objetivo, porque ese objetivo te va a suponer pérdidas, y esas pérdidas también siéntelas en todos los sentidos y a ver si realmente lo quieres perder. Supongo que conoceréis algunos el test muscular, que consiste en que cuando uno dice que quiere algo, se le hace una prueba fisiológica muscular y el músculo no miente. O sea, el test muscular de Gotthard consiste, bueno, podía hacer una experiencia aquí práctica, pero por si acaso no me atrevo a hacerla. O sea, consiste en que una persona se pone con el brazo así y lo hacemos y quiere salir. No voy a preguntar nada íntimo, es... Hola, ¿cómo te llamas? Ceruca. Vale. El termo es un juego, ¿vale? Entonces, tú vas a levantar el brazo izquierdo, ¿vale? Y yo voy a apretar un poquito en la mano, ¿de acuerdo? Tú vas a aguantar, ¿de acuerdo? Tú vas a decir el grado de resistencia que vas poniendo a lo que yo te pregunte, ¿vale? O sea, tú dices que tú te llamas Tiruca. Sí. Aguanta, aguanta. ¿Y tú tienes el pelo negro? Ah, ¿tienes el pelo negro? Sí. Aguanta, Ahora estamos en verano. Aguanta, Tú no respondas. Tú simplemente devuelve una respuesta espontánea, ¿vale? ¿Te llamas Tiruca? Sí. Aguanta. ¿Tienes el pelo negro? Sí. ¿Llevas una blusa gris? Sí. ¿Llevas una falda amarilla? Cuando me dijiste no, ¿la resistencia que pones es la misma que antes o distinta? Vale. Pues vale. O sea, lo que quiero decir es que cuando algo no es coherente, la resistencia total que ofrecemos no es mucho menor. Entonces, lo que yo trataba de deciros es que por ser test muscular me he perdido del hilo de lo que estábamos hablando, a razón de que puse yo lo de test muscular. ¿Se acuerda alguien? El diseño y consecución. Vale, eso. Quiero conseguir esto que digo conseguir. ¿Lo quieres conseguir de verdad? Porque a lo mejor lo quiere conseguir uno con la boca pequeña. Entonces, además de las preguntas lógicas interactivas, puede haber algunos ejercicios de estos fisiológicos musculares donde realmente, si uno quiere colaborar, uno no miente. Y luego, todas las partes que componen tu ser lo quieren. O sea, lo quiere tu familia, lo quieren tus padres, lo quieren tus empleados, un directivo que quiere hacer un ERE. ¿Cuán solo vas a quedarte tú cuando hagas el ERE? Tus directivos te van a seguir. Entonces se trata de que evalúe toda esa serie de elementos que tiene que, como en el juego interior de Tim Galway, gestionar para poder concentrarse en lo que tiene que concentrarse. El tema del alineamiento es fundamental en PNL, pero también en cualquier otro sitio de efectividad. Entonces, ¿cómo conseguimos el centramiento? A los actores les enseñan esto, vamos, si saben que antes de empezar una obra tienen que estar 2 horas, que no tienen que haber hablado. Los jugadores de fútbol que están realmente implicados, cómo tienen que estar la noche anterior. Es decir, toda esa serie de conductas, a veces un poco raras, de los equipos deportivos, es porque el entrenador y los jugadores no han conseguido esa sintonía. La disciplina no es escrita, o está en el interior o no. Entonces, esos elementos, cómo conseguir la alineación de los mismos, que existe en muchos modelos, en el tema de la PNL es esencial, y buscando siempre el elemento sensación, que es donde más difícil es la manipulación. En MDR, por ejemplo,
cuando uno dice, ¿dónde la sensación? Aquí. Y cuando uno ya se va curando, dice, ¿sientes la sensación? Ah, pues no. O sea, me siento bien. Porque ni siento la sensación, ni siento la emoción, ni siento el pensamiento intrusivo. Bueno, pues dile adiós y esas cosas que ya sabéis que se hace en terapia. La ventaja que tienen los psicólogos, tenemos los psicólogos en esto, es que no tenemos esa frontera del que no es psicólogo cuando a veces rayas umbrales de cierta inmadurez y con tal de que creas que tienes elementos para poder reconducirlos al asunto del que se trate. Y como son las 9 menos 20, creo que yo ya me debo de callar y si alguien tiene algo más que preguntar, responder. Quería que me explicaras un poco más, nos explicaras algo que has dicho, que el valor de tu comunicación se encuentra en la respuesta que recibes. ¿Podrías explicar un poco más? Es una efectividad pragmática. O sea, uno hace las cosas por algo y para algo, y si no lo consigues es porque algo de lo que tú has hecho no lo has hecho bien. Es un tema de la posición perceptiva, que antes no lo he dicho también, pero dentro de la PNL cualquier cosa hay que verla desde varias posiciones: la posición de asociado, la posición de disociado, la posición de observador y la metaposición. Y en un coaching eso es facilísimo de hacer. Cuando alguien te cuenta algo y demás, dices, oye, si yo fuera tú, ¿a mí qué me dirías? O sea, ¿qué me dirías a mí? Has cambiado de posición. Dice, oye, si nos viera alguien hablando de esto, ¿cómo describiría? A ver, y dejarle con preguntas en silencio que él describa la situación, posiciones perceptivas concretas. O sea, ¿te he respondido? Es una buena pregunta. Bueno, tenía dos, pero quizá ya me quedo con lo último que has hablado, decía, de la frontera que tiene el que no es psicólogo cuando en un coaching pues toca ciertos límites. ¿No crees que por otra parte, además, el que solo tiene PNL, si, digamos, como modelo, el que no investiga más las raíces, etcétera, independientemente de que sea psicólogo, ¿no? Tiene además la frontera de que se ve limitado por las puras técnicas de la PNL, y el psicólogo podría mezclarse? Quiero decir, ¿se puede hacer eso o se hace? En realidad, en el coaching lo que existe es el sentido común del momento y la oportunidad. Y por eso digo, la PNL ni se debe ni de nombrar, ni que si esto es cognitivo-conductual o esto, o sea, es una conversación espontánea, como se me acaba de ocurrir, y quitándole toda clase de prosopopeya académica, ¿no? Una cosa importante, que en una de las convenciones que hizo Luis Picazo de Psicología y Coaching, Cubeiro, habló de los psicólogos y dijo una verdad, pero ya que estamos aquí la mayoría de psicólogos, conviene que la pongamos en su punto. Dice, claro, es que los psicólogos sois loqueros, dijo él, no digo yo, sois loqueros. Dice, bueno, por ejemplo, en mi empresa, una empresa que yo estoy haciendo coaching, pues somos 4 coaches para el comité de dirección, y había uno que era realmente, que estaba desadaptado, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, a ti la psicóloga que ha curado al jefe, para ti, es decir, como tú eres el... Entonces, ¿qué pasa? Que también la formación que hemos recibido, sin querer, académicamente se nos va introduciendo en los genes esto del paciente, a pesar de que Carl Rogers y todo el humanismo lo tenemos muy metido, y uno se siente importante por los protocolos, por el test, o sea, se siente como esa maestría. Eso es malísimo. Pero también, por decir, en la PNL a veces los didactas muy buenos, sin querer, también se embeben un poco de esa fortaleza emocional, y a veces se tira uno un poco para atrás. O sea, por eso la humildad y la sencillez, pero prácticamente vivida, es fundamental. Pero vamos, dentro de los psicólogos, en la medida en que ahora que empiezan a estar en el coaching, en psicología, y se hace coaching para TDAH y para todo, pues podría ser bueno esta especie de reflexión, que será lenta, de que el oficio del psicólogo es para procurar bienestar y efectividad a los seres humanos que vivimos en este mundo de forma ecológica y sostenible, no precisamente para la parte marginal, que fue donde en principio estuvo la raíz quizá de la profesión.
Nos hemos quedado con muchas ganas de más. ¿A que sí? Sí. Antes de despedirnos y, por supuesto, darle las gracias a Julio por esta estupenda conferencia que nos ha dado, quería contaros un par de cosas. Lo primero es que le vamos a hacer un obsequio que es el tradicional de la casa. Y le vamos a regalar el tradicional libro de Psicología del Trabajo, para que tenga un recuerdo de este día. Y pueda acordarse de cómo ha podido compartir con nosotros este conocimiento que, como veis, le sobraban, decía, me sobran los diplomas, pero conocimiento también le sobra, ¿verdad? Como ha sido fascinante oír cómo el manejo de esas preguntas tan de profeso, ¿verdad? Muy bien. Pues antes de iros quería comentaros un par de cosas. La próxima conferencia es el día 2 de febrero, es Psicología del Aprendizaje y Cambio, impartida por Miguel García, y es la próxima convocatoria a la que estáis invitados, lógicamente. Cualquier colegiado que quiera firmar su asistencia puede firmarla aquí en la mesa a continuación. Y también recordaros que estamos creando una base de psicólogos del área de trabajo. Estamos trabajando a fondo y queremos contar con ese registro de cuántos psicólogos están trabajando en las empresas, en el área del trabajo, psicología del trabajo. Es fácil, es entrar en la web y online inscribirse. ¿Somos 600 ya? ¿Cuántos somos? 609. Así que si alguno quiere inscribirse también, pues puede hacerlo, tanto fuera en un folio que hemos dejado como directamente en la web. Directamente en la web, pues más cómodo para todos, desde luego. Además de eso, deciros que si cualquier persona que quiera más información sobre nuestra actividad como grupo o que quiera incorporarse a él en nuestro trabajo, porque es un grupo de trabajo, pues será bienvenido y ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y os esperamos el próximo mes.